el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Bienvenidos a este espacio de conversación en la radiodifusión chilena. Cada fin de semana, en Nuevo Mundo y su red de emisoras, después de almuerzo, conversamos con algún personaje destacado de la vida de Chile. En esta ocasión es un personaje destacado de las comunicaciones, es un hombre que trabaja actualmente en la radio de la USACH y que lleva por lo menos unos más de 30 años de experiencia en este medio de comunicación tan masivo y tan cercano a la gente como es la radio. Estamos junto a Antonio Monasterio. Antonio, bienvenido a Testimonios. Muchas gracias, Marcos. Para mí es una experiencia un poco distinta acercarme a un programa como este y como te lo he comentado en ocasiones anteriores, yo he llevado una vida bastante silenciosa en los medios de comunicación. Llevo más de 40 años. Sí, y de corto. Claro, porque el año 67 son 43 años ya. Y un poco antes también, pero desde el punto de vista profesional y dedicado a la radio, desde el año 67 con un maestro de las comunicaciones como fue mi querido amigo y recordado hombre de radio, de televisión y del arte en general, Jorge Dan Fernández, que todo el mundo debe ubicar y recordar porque es uno de los talentos que ha tenido las comunicaciones en nuestro país. Efectivamente, tengo algunas grabaciones en cinta de reel de Jorge Dan en unas transmisiones que hacía, parece que desde el Teatro Oriente, y las tengo en casa. En más de alguna ocasión yo lo acompañé a Jorge a esas presentaciones, sobre todo cuando para las transmisiones del Canal 13 se presentaba alguna agrupación que no fuera de música de concierto. Recuerdo claramente la presentación del gran pianista de jazz moderno Bill Evans, que vino con un trío, Eddie Gómez. Él tenía un programa a las 8 de la mañana que se llamaba Y sonó el despertador, acompañado del inolvidable Santiaguito Feliú en los controles. Y Santiaguito Feliú era el director de la orquesta imaginaria que tenía Jorge Dan, y él lo vestía y disfrazaba con distintos atuendos imaginarios también, dirigiendo orquestas de distinta naturaleza. Santiaguito Feliú fue una gran persona y yo tuve ocasión de trabajar con él brevemente en la Radio Santiago una vez que yo hice un reemplazo de verano ahí. Oye, Antonio, estamos en Testimonios conversando con Antonio Monasterio, destacado comunicador, locutor de la radio USACH, esta radio que es de la Universidad Santiago de Chile, ex UT, ¿no es cierto? Así es, antes se llamaba Radio de la Universidad Técnica, claro. Y como todo el mundo le decía la técnica, bueno, esta era la radio de la técnica. Esta emisora fue fundada en el año 1959, 100 años después de la creación del alma mater de esta universidad, que fue la Escuela de Artes y Oficios. Sí, cómo no, claro. 1849, 110 años después. Doña María Teresa Femenías, una distinguida educadora y promotora de la enseñanza a través de los medios, logra convencer a las autoridades de esta universidad y se crea la universidad, la radio de la Universidad Técnica del Estado en junio de 1959. Oye, qué maravilloso que la universidad tenga un medio de comunicación tan cercano como es la radio. Durante todos los años 60, más bien, como te digo, a mediados del 59 se funda esta radio y la universidad tenía sedes hasta en Valdivia. Entonces, luego de que se acaba la Universidad Técnica del Estado y se funda la Universidad de Santiago de Chile, las radios
la cadena de radios de la Universidad Técnica pasa a formar parte de las universidades regionales. Y algunas se mantienen, otras han desaparecido. Pero en la época que yo no la viví aquí, en que había la cadena de la radio de la Universidad Técnica, era un trabajo febril porque se producían los programas, se distribuían, se enviaban, se despachaban, se grababan para toda la cadena. Aparte de la producción que había en las propias radios regionales. Sí. Oye, y cuéntanos, Antonio, estamos conversando en Testimonios, Nuevo Mundo, su red desde Iquique a Punta Arenas, varias emisoras afuera también del país, en Suecia, en Montreal, Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Estocolmo, donde hay muchos chilenos, también a través de Radio Chile FM. ¿Cómo logras tú llegar a un medio de comunicación? ¿Te llamó la atención esto de la radio desde pequeño? Fíjate que no fue así. Yo llegué a la radio más bien instigado por mi padre. A él le interesaba mucho el tema del cine, de las comunicaciones y todo. Yo estudié desde niño, también influido por él, en un colegio inglés. A él le interesaban mucho los idiomas y todo esto. Y en una ocasión me dice, hay un curso que está dando el sindicato de locutores, ahí en la calle Agustinas al llegar a Miraflores. Sí. Entonces me dice, ¿por qué no vas a averiguar? Y yo fui a averiguar y me dijeron que no, que era para locutores profesionales, y yo no era. Yo en realidad soy traductor, ese es mi oficio. Yo me dedico a eso todavía y hago trabajos bien interesantes. Ya lo vamos a tocar ese tema. Van bien curiosos respecto a esto de los idiomas. Bueno, el asunto es que fui, me dijeron que no, pero a la salida estaba Guillermo el Guaso Pará y me dice, ¿a ti realmente te interesa? Sí, le dije yo, me interesa esto. Siempre he sido auditor de radio desde niño. Así que me inscribió para dar un examen, di ese examen y fui aceptado. Y uno de los profesores del curso ese que se da era don Adolfo Yankelevich, que fue como mi padrino. Él siempre me distinguió con su amistad y su interés por lo que yo hacía. Y él me consiguió mi primer trabajo en la radio Balmaceda, cuando era dirigida por don Eduardo McDonald y el jefe de prensa era Juan Ramón Silva. En aquella época ese fue mi primer trabajo en radio, como siempre abriendo la radio a las 6 de la mañana, esos turnos ideales para los novatos. ¿Eh? Oye, ¿de qué año hablamos, Antonio? Estoy hablando yo del año 66 a fines del año 66. Y muy pocos meses después surge esta idea a través de mi amigo Lucho Nogueira, de ir a hablar con Jorge Dam, que estaba inaugurando una radio FM que se llamó Benjamín Vicuña Maquena, una radio de corta vida que pasó luego a ser la Radio Providencia en FM. Fuimos Jorge y yo a hablar con el alcalde de Providencia y le dijimos, ¿qué tal si, porque nosotros nos quedamos con la concesión de la radio cuando se disolvió la Vicuña Maquena, y el transmisor. Entonces fuimos a hablar con el alcalde y le dijimos, ¿qué tal si le ponemos Providencia a una radioemisora y usted nos acoge en algún lugar de los edificios de la municipalidad? Y fuimos a dar al Instituto Cultural de Providencia, frente a la Radio Minería, ahí en Providencia, al llegar a Tobalaba. Era un hermoso edificio ahora, o sea, era una casona preciosa, que ahora es un edificio, ya no existe. Ahí instalamos nuestra antena de 60 metros para poder, porque instalada en los patios de la universidad, nos dieron una acomodación al fondo de las instalaciones del Instituto Cultural y empezamos a funcionar. Una radio romántica, maravillosa, en el sentido de que era de gran esfuerzo de los radiocontroladores, que eran socios. La secretaria era socia y los locutores éramos... ¿Y quiénes aportaban los discos? Porque se escuchaba el chirrido de los discos en la Providencia FM. De todos. Jorge Dam, yo, Lucho Córdoba, el gran jazzista, él aportó discos, todos, más o menos nuevos, como tú dices, a propósito de esto. ¿Ah? Yo escuchaba la Providencia FM. Sí. Mira, llegaba gente espontánea a regalarnos discos, viendo nuestras carencias, pero estaba todo el talento de Jorge Dam, que hacía una programación selecta de la mejor calidad,
Y nosotros que tratábamos de hacer una muy buena programación de música popular, incorporando un poco de bossa nova y un poquitito de jazz, que es la música de mi afición. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, personajes importantes de la vida de Chile cada semana en Nuevo Mundo, en este programa de conversación, donde hay muy pocos programas de conversación en la radiodifusión chilena, Antonio. Quedan pocos y la radio es eso, es conversación, sobre todo la radio AM. Es compañía. Yo creo que la magia de la radio es esa, acompañar a alguien. Cuando uno produce un programa, como tú lo sabes muy bien, uno imagina el perfil de su auditor. Piensa quién nos estará escuchando, pero de acuerdo a lo que tú estás produciendo, me gustaría que mi auditor tuviera estas características. Yo he tenido la fortuna de que en esta radio universitaria, donde no hay tanto compromiso con la cosa comercial, tú puedes diseñar productos que apuntan directamente a un perfil de auditor. Bueno, este programa también es así. Y tenemos auditores, un auditorium a nivel mundial, en Alemania, en Estados Unidos. Tenemos un gran locutor en Estados Unidos que nos escucha, Enrique Clapp, no sé si lo ubicas, sí, estuvo en Canal 7. Así es, a mí me suena ese. Se está escuchando él en este momento. Bueno, un saludo cariñoso para todos nuestros auditores internacionales. Así es. Y es tan interesante que a uno lo escuchen en lugares tan diversos. En lugares tan distintos como Suecia, como tú decías. Claro, en Estocolmo hay 30.000, 40.000 chilenos. O en Estados Unidos. Yo, a través de nuestra transmisión online de la radio de la Universidad de Santiago, recibo para nuestros programas de repente saludos desde California, desde Portugal, desde Noruega, los auditores online. Sí. Y una anécdota muy curiosa, yo tengo un auditor que es marino, jubilado de la Marina Mercante, y él sale con su computadora a todas partes. Entonces me dice, quiero contarle que yo, como ex marino mercante, busco lugar por donde navegar, donde sea. Y en una ocasión, navegando entre Manaos e Iquitos en el río Amazonas, yo sintonicé su programa La Ventana. Y mis amigos que estaban en el barquito y yo escuchamos en vivo La Ventana en pleno río Amazonas. ¿Qué te parece? Interesante anécdota. Oye, esto de la tecnología es maravilloso, Antonio. ¿Qué te parece tú todo este adelanto que ha habido en los últimos años referente a la tecnología radial? A mí me parece maravilloso. Conversaba hace muy poco rato con un conocido mutuo, Eduardo Fernández, a propósito de este futuro de la digitalización de las radios AM, y él me decía que era un poco escéptico a través de todo lo que él ha aprendido, porque si bien es cierto se va a abordar esto, es para una década y media al menos, según los más entendidos en este tema. Así que se ponga en práctica en Chile. Tenemos radios AM de la manera tradicional para rato y FM a la manera actual para rato también. Bueno, ojalá que sea para mejor todo esto y cada radio va a tener varias frecuencias con esto de la digitalización. Eso dicen, y tú puedes... Van a haber nichos para diferentes cosas. Claro, de modo que si tú tienes una radio universitaria como esta, podrás hacer, que es lo que yo más tengo cerca en este momento, una programación exclusivamente de música folclórica chilena y latinoamericana, o una programación completamente de música de conciertos o de difusión científica, porque tenemos esta universidad técnica en el sentido de que nació como una universidad técnica, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o l'École Polytechnique de Francia. Esta universidad tiene una gran facultad de ingeniería con muchas carreras ingenieriles. Qué impresionante. Estamos haciendo testimonios en la radio USACH, Universidad Santiago de Chile, junto al destacado comunicador Antonio Monasterio. Antonio, ¿y cómo ves la radio de hoy comparada con la radio cuando tú comenzaste en el 66 y el 67? ¿Hay profesionales como los había en aquella época o se ha ido precarizando el trabajo radial? Bueno, sí. Si nosotros, Marcos, nos ceñimos exclusivamente a nuestro oficio,
que es la locución. Yo opino que los locutores somos una especie en extinción en las radios actualmente, porque la gente que establece la comunicación son los periodistas, los actores, los galancitos, las hermosas muchachas de la televisión. Las Misses y otras. Uno habla un poco, a lo mejor, desde su propio... Pero es un fenómeno, perdón Antonio, es un fenómeno solamente de Chile esto, ¿eh? Yo escucho mucha radio de Argentina, de Colombia, y los profesionales son exactamente los mismos de hace 10 o 20 años. Así es. Y bueno, ¿y a qué se debe este fenómeno? Yo no sé, nosotros tenemos una obsesión por lo bello y lo joven que hace que, digamos, no se valorice la experiencia de las personas. En las culturas precolombinas había los consejos de ancianos, claro, y lo que se valoraba la experiencia de los mayores. Aquí en Chile no. Tú ves, como tú dices, escuchas radios argentinas, ves canales de televisión estadounidenses donde los hombres ancla de los programas son cincuentones. No, de 70 años. Ya, claro, ¿no es cierto? Sí. Tú ves que cuando se han producido los grandes eventos han sido pasados a la historia a través de voces como Walter Cronkite en los Estados Unidos, que ya era un hombre grande, como dicen los argentinos, tan hermosamente, para no decir viejos. Este es un hombre grande, cuando hablan de los mayores. Y también en Argentina, Antonio, perdón, hay programas de televisión con personas que tienen casi 90 años. Sí, bueno, de la Mirta Legrand, nada menos. De ella te hablo, claro. Sí, efectivamente. Yo tuve la ocasión y la suerte de hacer un periplo allá en los años 70 por Europa, y los animadores de radio y de televisión eran gente grande. Yo tuve la suerte de asistir a una entrevista con el gran Bobby de Glané, que era un chileno, gran antofagastino, chileno en España, respetadísimo allá, y él tenía una tarde en la Radio Madrid y hacía lo que quería, como llevar a un joven locutor chileno que no tenía ninguna figuración. Oye, pero a entrevistarse. Qué maravilloso es eso que tú me hablas de Bobby de Glané, porque él fue el verdadero constructor de la radiodifusión española. Recordemos que él llegó en los años 35-36 a Madrid. Efectivamente. En un viaje que se pegó desde Estados Unidos. Y él era una figura de la sociedad española, porque yo me acuerdo de haber visto en el Cine España, aquí en Santiago, los noticiarios Nodo españoles, donde aparecía Bobby de Glané rejoneando en una plaza de toros. Era como Don Francisco de acá. Algo así. Sí. Bueno, y fíjate, Antonio, que Bobby de Glané inventó un montón de noticieros y de programas deportivos que hasta ahora se mantienen en la radio y en la televisión española. Así es. No, sí fue una figura consular. La gente también se acuerda. Pero acá no lo conocen mucho. No, la gente no lo conoce. En general, digamos. No lo conoce, porque él ya, como tú dices, en los años 30, 40, 50, yo viajé en los años 70, ya él era un hombre mayor. Claro. Raúl Matas ya había estado en España, Javier Miranda también, pero Bobby de Glané era la figura. Ahora, Raúl Matas tenía un prestigio importante allá y era muy querido, sí, pero Bobby de Glané era la figura chilena. Es lo que te digo yo, que fue el constructor. Él inventó los programas, le dio la estructura a la radiodifusión española. Así es. Bueno, una hermosa voz que lamentablemente se extinguió a través de un accidente automovilístico, como han sido varios con respecto a los artistas. Nino Bravo, incluso estuvo en Chile el 73 precisamente. Yo recuerdo que Miguel Dabañino le hizo una entrevista cuando Nino Bravo vino al Festival de Viña del Mar. Sí. Bueno, y ahí tenemos, a propósito de la extinción de las voces tradicionales, a Miguel Dabañino aún trabajando en radio, así que un saludo cariñosísimo, si por algún azar puede estar escuchándonos Miguel. Sí, oye, trabajó también en esta radio. Sí, por supuesto. En la radio de la UT. Han pasado muchas voces ilustres por aquí, yo me acuerdo... ¿A quién recuerdas tú? A ver. Yo me acuerdo de... ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros locutores que dieron inicio a la radio? Yo no me acuerdo bien de los nombres de los locutores. Sí que hubo figuras muy importantes como el gran maestro Tomás Lefebvre participando en la programación de la radio y el muy querido Luis Gastón Sublet, que más de alguna vez vino a mis programas aquí a conversar de música popular.
Hernán Belmar es la voz que yo más recuerdo aquí en esta radio. Hermosa voz de Belmar. Maravillosa voz. Y después estuvo en la agricultura. Y en El Conquistador. Y en El Conquistador. En la agricultura presentaba La Tercera Oreja. Así es, y aquí en esta radio él tenía un programa que a mí me gustaba mucho que se llamaba Los Otros Éxitos, claro, que era revisar el otro lado de los grandes éxitos musicales. Que no se tocaban. Oye, y Hernán Belmar falleció lamentablemente hace 3 o 4 años en Talca. No lo sabía. Sí, yo. Sí, tengo entendido. Sí, lamentable pérdida. Don Hernán Belmar fue una de las voces ilustres de la radiodifusión chilena. Por supuesto. Sí. Que no se repiten como la de Petronio. Tampoco, otra gran pérdida de Petronio. Sí, hace poco. Yo tuve ocasión, afortunadamente, de expresarle mi admiración, porque yo no lo conocía, y en una ocasión, conversando con un amigo, aparece don Petronio. Y era un hombre muy humilde, muy simple. Así es, así que tuve ocasión de abrazarlo y expresarle toda mi admiración. Fantástico, sí. Era fantástico con los avisos. Yo le hice una entrevista. Él era maravilloso, una voz de una ductilidad. Él tuvo en la Radio Magallanes un programa que lo conducía solo, en que hacía todas las voces, porque leía noticias. Fantástico, Petronio Romo. Sí. Bueno, un saludo para su señora y para su hija, que es auditora de este programa. Y que fue compañera nuestra acá, trabajó en la Facultad de Administración de acá, la FA, junto a esta. ¿La hija? Sí, su hija, sí. Muy bien, la saludamos entonces. Viven ahí en los edificios del San Borja. Estamos haciendo radio y estamos haciendo testimonios con Antonio Monasterio. Antonio, ¿cómo visualizas la radio del futuro, de lo que viene de para adelante con la digitalización? Ya lo vimos así brevemente. Mira, yo no sé, nosotros vamos a estar bajo tierra a lo mejor cuando llegue la digitalización, por lo que conversábamos recién. Pero yo creo que la radio es un instrumento de comunicación tan valioso, de tanta inmediatez y de tantas posibilidades noticiosas de compañía y de difusión musical, que yo pienso que solo va a ir perfeccionándose y solo va a ir adquiriendo, digamos, más cercanía. Ahora, todas las manifestaciones del hombre tienen ciertos ciclos, ¿eh? Ahora, en que es un poco estridente el mensaje radial, es probable que dentro de pocos años volvamos a esta cosa de la intimidad, que es una de las cuestiones más valiosas que tiene la comunicación a través de la radio. Claro. Bueno, hay una encuesta del Consejo Nacional de Televisión que no tiene nada que ver con la radio, en donde a la radio se le da el máximo de puntaje respecto a la cercanía que tiene con la gente. Y esto a raíz del terremoto de febrero pasado. Sí. Cerca de 89% la gente estima que la radio fue uno de los pocos medios de comunicación que no utilizó el terremoto faranduleramente, digamos. Y estuvo ahí informando y ayudando a los que sufrieron la situación del terremoto misma. Y yo creo que esa es una encuesta que no se le saca provecho en los medios de comunicación de radio. ¿Y eso hace un mes? Es probable que no se le saque provecho, pero en realidad nosotros tenemos 40 y tantas radios con distintos intereses solo en nuestra capital, y tendría que haber, no sé, tal vez un consorcio de radioemisoras de Santiago para a lo mejor tener una política de aprovechamiento de esos datos. Pero la gente, mira... ¿Cómo que está en otra en la gente? En el día de hoy, yo tuve comunicación con un par de auditores. Yo tengo un programa todos los días a las 10 de la mañana. ¿Cómo se llama ese programa? Que hago en vivo y que se llama La Ventana. Y ese programa conversa, es bien misceláneo. Conversamos de temas de la actualidad, pero difundimos los temas culturales, científicos, tecnológicos, y fundamentalmente escuchamos música. Y la música que yo pretendo darle a nuestros auditores es música atemporal, porque yo les ofrezco un trocito selecto, pero también una canción, un bolero, o la Linda Ronstadt cantando música tropical, o escuchar música del teatro musical norteamericano cantado por algún distinguido tenor o cantante lírico, de todo, Sinatra, la Ella Fitzgerald. ¿Y esa música que tú tocas ahí es patrimonio de la radio o es tuya? No, es de la radio. Yo le saco el jugo a la discoteca de la radio buscando cosas que algunos de mis colegas no utilizan, y ahí vamos sacando cositas. Entonces hablaba con un par de auditores. Yo tengo
unas enciclopedias de auditores que lo que hacen es ayudarme. Sí, claro. Entonces llaman y me dicen, mire, lo que usted dijo, dele esta vueltecita porque es así. Sin ellos, uno sería poca cosa en las comunicaciones. Sí, efectivamente. Ahora hablemos un poquito de lo que tú haces, que me dijiste que eras traductor. ¿De qué idioma? ¿O de qué idiomas? Yo soy por oficio traductor y en los últimos 30 años me he ido especializando fundamentalmente en la traducción de audiovisuales, ¿no? Y trabajé durante un tiempo en un laboratorio de doblaje que se llama DINT, haciendo doblaje de películas como traductor y como actor de doblaje también, que es una experiencia preciosa. Como yo aprendí el oficio de traductor y he tenido la audacia de vincularme a varios idiomas, yo he logrado traducir teleseries del portugués, documentales en francés o en italiano, y bueno, y películas del inglés, comedias de la televisión norteamericana, que es muy difícil traducir el humor, pero es un desafío estupendo. Y últimamente he hecho un trabajo que es bien interesante. Los canales de televisión, las cadenas de televisión producen sus telenovelas y las venden fuera. Sí, claro. En ese proceso, algún comprador dice, bueno, pero yo necesito Que vengan traducidas. que venga el libreto, el libro, no la producción audiovisual, el libro traducido al inglés. Y yo he estado haciendo eso, traduciendo al inglés famosas teleseries de la televisión chilena. Oye, pero ese es un trabajo enorme. Es un gran trabajo por el que uno tiene muy poco plazo, porque de repente me dicen 120 capítulos, 3 meses. De modo que yo tengo un equipo armado de varios traductores y hacemos yo hago fundamentalmente la producción, la coordinación y la revisión de esto y sacamos adelante la tarea. ¿Y podrías decirnos, por ejemplo, qué teleserie has traducido al ruso, no sé, o al inglés? Al inglés. Chilenas, por ejemplo. Sí, bueno, la última que hicimos es ¿Dónde está Elisa?, que fue el gran impacto de Televisión Nacional. Y hemos hecho varias, yo diría unas 20 teleseries, entre grandes teleseries y programas un poco, por ejemplo, Los 30, que fue una temporada nomás, que se dio menos capítulos. ¿También? Pero sí, lo hicimos. Imagínate, qué maravilloso. Es bien Pero interesante. la gente no sabe mucho esto, ¿eh? No, ni tampoco tiene por qué saberlo, Claro, pero es un trabajo que se hace. Pero es un trabajo de calidad que se hace en Chile. Sí, se hace en Chile para que, por ejemplo, ¿Dónde está Elisa? Fue vendida a una productora en Turquía. Entonces, esa productora requería el guión de ¿Dónde está Elisa? En inglés para hacer su propia producción en Estambul. Y ellos la doblan allá. Ellos lo producen en su idioma nativo. ¿O la hacen de nuevo? Sí, claro. Ellos producen otra teleserie que a lo mejor ni se llama ¿Dónde está Elisa? Claro. Pero sobre la base de este libreto, de este El guión. que llega en inglés para ellos, para Estambul, para Singapur, para Canadá, para Rusia también. Sí. Sí, en Rusia es un mercado muy receptivo para las telenovelas españolas y latinoamericanas. Estamos haciendo testimonios con este gran hombre de las comunicaciones que es Antonio Monasterio. Estamos haciendo testimonios aquí en la radio de la USACH, en uno de los grandes estudios de la radio USACH, esta hermosa construcción que nos decía Antonio desde la época de los 60, porque iba a ser un canal de televisión. Bueno, esta construcción cumplió muchas tareas, pero en un momento se adaptó para acoger lo que iba a ser el canal de televisión de la Universidad Técnica, cosa que derivó por razones políticas en la creación de Televisión Nacional de Chile. Y bueno, luego de una nueva remodelación, esta construcción pasó a ser la radio de la Universidad de Santiago de Chile, por allá por el año 90, diría yo, recién, porque las radios de la Universidad Técnica tuvieron otros domicilios en este campus que es tan extenso. La universidad Son varias hectáreas.
34 para ser más preciso. La radio la universidad parte aquí en Matucana y termina allá en General Velázquez, con el estadio allá al fondo. Así es que, y colindamos por la avenida Portales con la Quinta Normal y con la Alameda, por otro lado. Increíble, oye. Es un hermoso lugar este. Es un campus lleno de jardines, de verde, es un agrado trabajar aquí. Porque uno mira verde, mira gente joven. Constantemente. Entonces, a menos que se produzca alguna zafacoca por ahí que ocurre justamente por la pasión y el ímpetu de la gente joven. De la juventud. Oye, cuéntame algo, Antonio. ¿Dentro de tu familia hay alguien que se interese también por esto de las comunicaciones? No. Como te decía, mi padre siempre fue muy interesado en las cosas del cine. Él en su juventud participó como extra en películas. ¿En Chile? Sí, él era muy interesado en este tipo de cosas. Por el asunto de los idiomas también, el cine. Entonces, y la música. Entonces, esta pasión por la música me viene por el lado de la familia. Y yo tuve la ocasión y el privilegio de vivir en torno a familiares que estaban muy interesados por la música de concierto. Yo iba llevado por un joven tío, el hermano menor de mi madre, a mis hermanas y a mí, nos llevaban al Teatro Municipal cuando daban estos conciertos para estudiantes universitarios. Él era estudiante universitario en esa época y nos llevaban como mascotas a nosotros y tuvimos ocasión desde niños de escuchar a grandes figuras de la música. Yo conocí personalmente a Sir Malcolm Sargent, uno de los grandes directores de orquesta de la historia del siglo XX, porque estos jóvenes acudían ahí, se metían a los camarines y los abrazaban. Entonces, ahí andaba yo metido entre medio de esas cosas y conocí a grandes figuras. Vi a Carmen Amaya, la gran bailadora española, cuando vino al Teatro Municipal, y a los grandes espectáculos que daban aquí. Nosotros éramos número puesto ahí, y eso fue. Yo conocí el Club de Jazz de Santiago. Y participaba este muchacho que me nombraste hace poco, el de la Wambalí. Lucho Córdoba. Lucho Córdoba, y que también fue director de Radio Chilena por un gran periodo. Así es, fue ahí en Radio Chilena, donde yo trabajé varios años, conocí a don José Luis Córdoba Ballesteros, fundador del Club de Jazz de Santiago, un gran músico de jazz, gran músico en general, gran hombre de las comunicaciones. Él tuvo un programa en el Canal 13 que se llamaba Mi Batería y Yo. Bueno, en los años 65 por ahí, ¿no? Así es. Y una de las personas con las que yo he aprendido más de música es con Lucho Córdoba, mi querido amigo Lucho Córdoba, maestro de la radio y de la música. También es auditor nuestro. Fantástico. Porque su hijo trabaja con nosotros en la radio. ¿Ah, sí? José Luis Córdoba. José Luis, periodista. Periodista, sí. Ah, bueno, un saludo para ambos entonces, ¿ah? Sí, claro. Oye, qué gran músico y qué gran orquesta la Wambalí. La Wambalí, mira, yo tuve un programa acá los días domingos que se llamaba Según pasan los años. Ese nombre lo tiene ahora un programa de la radio Oasis, ¿no? En un descuido que tuvimos, se fue para... Me parece Fernández. Camilo Fernández. Sí. Bueno, entonces nosotros seguimos haciendo el mismo programa, le cambiamos nombre, claro. Se llamaba Sobre Gustos y Recuerdos, y a ese programa vino Humberto Lozán más de alguna vez, Lucho Córdoba, grandes figuras de la música. De la Wambalí, claro. Sí, claro. Perla Fox, una cantante de radio de los años 50 que era una maravilla, una voz de mezzosoprano preciosa. Ella vino ya en sus últimos años porque era auditora nuestra. Y teníamos muy buenos auditores de ese programa. Lamentablemente está en hibernación ahora, hay algunos intentos de sacarlo de nuevo. Deberían sacarlo porque hace falta un programa de ese tipo el fin de semana. Sí, bueno, lo teníamos los domingos a las 11 de la mañana. Incluso se formó un club de amigos de este programa, club de amigos que todavía funciona por su cuenta, que es maravilloso. Es increíble la radio, Antonio. Sí, Malú Gatica estuvo alguna vez en nuestro programa. Bueno, te cuento que en este programa ha estado Córdoba, Lucho Córdoba, el padre,
Humberto Lozán también. Sí. Bueno, y un montón de gente de la música, porque hemos hecho más de 400 entrevistas en estos 10 años que lleva Testimonios. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Nosotros, Todo eso está registrado. nosotros mantuvimos este programa desde el año 94 hasta el año 2009. Mire, ¿Mm? bastante. Sí, 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 y con muy buena respuesta de público. Yo todavía me encuentro, mientras yo estuve funcionando como empleado de esta universidad hasta hace pocas semanas, podríamos decir, yo cumplía labores protocolares en la universidad conduciendo ceremonias, maestro de ceremonias. Ya. Y en esas circunstancias uno llega a conocer a auditores, a personas que se acercan en esta ceremonia. Oiga, yo en la radio. en la radio. Su programa La Ventana. Y ahí uno se da cuenta el nivel de auditores que tiene, la característica de los auditores. Yo he tenido experiencias maravillosas en ese sentido a través del tiempo. Yo igual. Y en varios países, en varios países. Oye, Antonio, ¿qué te parece que para que nos vayamos despidiendo de la gente, de nuestros auditores, escuchemos algo de la Huambalí? Es una gran orquesta tropical chilena. Sí, claro. La Huambalí, me contaba Lucho, partió como una orquesta tratando de emular los arreglos de las big bands norteamericanas. Efectivamente. Y luego, eso te lo habrá contado en la entrevista nuestro querido Lucho, y luego derivó en esto por la aceptación que tenía la música tropical y se convirtió en este referente de la música tropical que tuvo su culminación cuando ellos hicieron su gira a Inglaterra. Y varios países de Europa. Así es. Bueno, escuchemos entonces uno de estos fantásticos temas y muy bien grabados en la Odeón de la Huambalí, porque se escuchan como si fuera hoy, ¿no? Efectivamente. Mira, yo tengo grabaciones de esas épocas. Mi querido amigo Oscar Olsen, que es un gran coleccionista de música, es un gran guitarrista de concierto chileno y gran intérprete del laúd, es también aficionado a la música popular y me ha regalado unas grabaciones maravillosas de repente, por ejemplo, del sello Odeón con Lucho Gatica y Los Peregrinos, por ejemplo, de la mejor calidad. Eso se grabó el año 52, me contó Rubén Nocelles, a quien también es entrevistado en este programa. Sí, claro. 52 en el primer estudio que tuvo la Odeón en Maquiver con Moneda. Efectivamente, notable eso, ¿eh? La calidad de las grabaciones. Y me contaba que ahí grabó Lucho Gatica sus primeros temas con Los Peregrinos, con Raúl Show Moreno. Lucho Moreno, uno de los... Y uno, Y si escucha con atención, logra reconocer la voz de Raúl Show Moreno. Claro, y me contaba que ese primer estudio que tuvo la Odeón en ese lugar cerca del Cerro Santa Lucía era una casona vieja, una casona. Y en el primer piso estaban las oficinas administrativas y en el segundo piso el estudio de grabación, algo así como esto. Sí. Y el estudio de grabación en el segundo piso, el piso era de madera. Entonces crujía mucho y los artistas no podían moverse dentro del estudio mientras grababan. Efectivamente. Imagínate. Bueno, ahí la técnica es sacarse los zapatos. Yo quiero contarte, cuando yo empecé a trabajar en la radio de Balmaceda, en ocasiones en que uno tiene que sacar la radio y el radiocontrolador viene un poco atrasado, uno aprende a sacar la radio solo. Entonces, para hacer la última parte de todo el proceso, uno deja los zapatos en el locutorio y se va en calcetines nomás a abrir el micrófono y a hacer sonar el gong que le daba el tiempo para volver y empezar a leer las noticias. Así que lo mejor es sacarse los zapatos cuando hay crujido. Bueno, Antonio, te quiero agradecer tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y yo creo que este programa va a andar muy bien. Seguramente te van a llamar mucha gente de afuera. ¿Tú tienes algún correo donde se contacten contigo los que están escuchando fuera o dentro de Chile? Tengo un correo, la verdad es que yo no soy tan tecnológico allá en mi casa, tengo que luchar por tener un espacio en el computador. Y sí, tengo un correo, es eaemonasterio@gmail.com. ¿Repitamos? eaemonasterio@gmail.com. Bueno, te agradecemos el tiempo que nos has dispensado para hacer esta nota aquí en la radio USACH, Antonio. Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer y una experiencia nueva, tengo que decirte. ¿Por qué, oye? Porque no es usual que una persona del perfil que yo tengo, que ha pasado durante tantos años por la radiodifusión, pero en medios como este, como la Radio Providencia,
he tenido una experiencia en la televisión haciendo mi labor de traductor fundamentalmente, pero no he sido persona de grandes publicaciones, efectivamente. Así que te agradezco a ti, Marcos, esta gentileza que has tenido, y para mí ha sido un placer. Muchas gracias a ti, para nosotros es un placer haber estado contigo. Y invitamos a nuestros auditores a sintonizarnos la próxima semana, porque tendremos un gran invitado también, como ha sido Antonio Monasterio, en este programa. Hasta pronto, queridos amigos. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonio.